tardes a todos. Gracias por estar aquí esta mañana. Nuestro estudio está en Romanos capítulo 13, versículos 1 a 10. Esta mañana nosotros estamos continuando en el estudio, pero el tema esta mañana es autoridades, el gobierno, el presidente, reyes, los en autoridad en nuestra vida. La palabra también nos enseña qué tipo de actitud es correcto, cómo obedecer a las autoridades. La palabra de Dios es completo. Enseña en todas las áreas de nuestra vida, hasta finanzas, actitudes y reglas. Pero aquí todo está basado en amor. Si amamos a Dios, amamos su palabra, amamos su ley. Y Dios puso todo en orden para todos vivir en paz. ¿Hay corrupción en este mundo? Claro que sí. Algunos en posiciones como autoridad que Dios puso para ser una bendición, pero en lugar de bendición, corruptos existen. Claro que sí. Pero voy a decirle también, Dios todavía está en control. Él permite a algunos corruptos quedar por un tiempo, pero Él puede sacarles y cambiarles o ponerles como Él quiere. Él está en control de todo. Pero muchas veces Él permite cosas pasar que nosotros no entendemos por la gente aprender o cambiar o es disciplina o corrección o simplemente dando alguna chance porque Dios puso allí para ser una bendición para nosotros. Pero Dios puso todas autoridades en los lugares de nuestra vida. ¿Sabes algo? Dios puso autoridad en nuestra familia. ¿Quién es autoridad en la familia de la casa? ¿Quién es cabeza de la casa? Papá, el hombre. Dios puso eso porque el hombre es más guapo, más inteligente y tiene todo en orden. Es perfecto. No. Dios sabe mejor que eso. Ninguna autoridad sabe todo y tiene toda su vida en orden. Es Dios que está en control. Él puso con un orden y con leyes para obedecer. Un papá no puede decir, Dios me puso como una autoridad, entonces vamos a hacer como yo quiero, así carnalmente. No, tiene reglas. Dios dijo a ese hombre es cabeza de la familia y su trabajo es para amar a su esposa y sus hijos, para enseñarles la palabra de Dios, para cuidarles. Sus esposas deben sentir seguro en su casa contigo, no como amenaza. Ellos deben sentir como todo está en control, seguro, tranquilo, en paz, aprendiendo la palabra de Dios de ti, hombre. Autoridad, pero también llega con leyes, obligaciones. Es lo mismo con el rey de un país, o un gobernador del país, o un pastor. La palabra dice también, para la iglesia obedecer a los pastores, porque ellos tienen que dar cuenta por su vida. Voy a decirle algo. Los pastores tienen que dar cuenta por su propia vida también, porque cuando llega una autoridad, llega también un orden. Los pastores tienen que seguir un orden. Cuando un pastor no está haciendo su parte, Dios no tiene problemas sacando a este pastor y poner otro pastor. Los pastores son perfectos, esposos perfectos, gobernadores, presidentes, tú, nadie, ¿verdad? Pero cuando tenemos una posición de autoridad, la palabra nos enseña para respetar esta posición, cómo es el Señor que estamos sirviendo. Posiblemente tenemos un jefe en nuestros trabajos que es duro, difícil para seguir. Pero Dios dijo para obedecer a esta persona cómo está sirviendo a Jesucristo. Como Jesucristo es su jefe, para obedecer. Porque Dios está en control de todo. Vamos a ver eso esta mañana. Vamos a empezar en Romanos capítulo 13, versículo 1 a 10. Y después repasamos en versículo 1, buscando en otros lugares en la Biblia para explicar más profundo este tema. ¿Okay? En Romanos 13, 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es muy claro aquí, ¿verdad? No podemos mezclar palabras aquí o decir que yo no entiendo. Es muy claro, es muy exacto. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten
acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Él está hablando de amor para Dios, él está hablando de amor en general para amar a Dios y su ley y los que él puso en autoridad, con el entendimiento que Dios puso en autoridad para ser una ayuda, para servir a Dios en las cosas. Dios es un Dios de orden, ¿sabes eso? Dios es el gran administrador. Dios es uno que ama a nosotros al punto para enviar a su Hijo Jesucristo y enseña a nosotros también para amar a Dios, su palabra, en obediencia uno al otro. En estos versículos 1 a 10 vamos a iniciar nuevamente en versículo 1, que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, los que tienen autoridad sobre ti. ¿Okay? Puedes tener varias autoridades en su vida. Puede ser una autoridad que es su jefe, una autoridad que es el gobernador, puede ser el otro jefe que yo no sé de qué, puede ser su esposo y otras cosas, pero cada uno tiene que dar cuenta a Dios por sus acciones y su vida. Entonces, los que tienen autoridades, cuida mucho en lo que hace, porque es peor para ti si hace mal, porque Dios confía en ti a hacer lo que es bien. Esa es otra cosa. Yo recuerdo cuando yo quería ser un pastor y misionero para servir al Señor. Eso es una buena cosa. Pero yo no entendí responsabilidad tanto hasta que ser un misionero y pastor. Y voy a decirle, hay tiempos cuando yo estoy pensando, ¿qué estuve pensando? Porque yo no puedo estar contento donde estuve. Porque yo pensé que quiero ser un pastor o misionero. Porque Dios me mostró muy claro, ahora hay una gran responsabilidad en todo lo que voy a enseñarles y decirles. Si lo hacen o no, si ya saben, está entre tú y Dios. Pero si voy a enseñarle mal, yo tengo problema con Dios. Porque mi trabajo es para seguir la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios a mis hermanos correctamente. Mi obligación es para enseñar la palabra de Dios, no mezclado con mis opiniones o tradiciones. ¿Me explico? Que dice la palabra. Y cuando no voy a hacerlo, Dios está mirándome como, Larry, vamos a platicar. Y Él va a mostrarme. Si yo no voy a confirmar, y si yo no voy a conformar, Él va a quitarme. Vamos a ver eso. Primero, antes de ver en Daniel, yo quiero mostrarle aquí en Salmo 75. ¿Puede buscar conmigo en Salmo 75, versículo 6? Salmos 75, versículos 6 y 7. Salmos 75, 6 y 7. Y 7. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el ¿qué?
enaltecimiento. Mira que dice 7, mas Dios es el juez y este humilla y aquel enaltece. Aquí tenemos Dios que está en carga. Es Él que puede humillar, levantar. Él puede también dar honor. Él puede bendecir. Él puede hacerle grande. Él puede quitar todo. Dios está en control. Entonces, más Dios es el juez y este humilla y aquel enaltece. ¿Ok? Mire también en Proverbios 8. Proverbios 8:13. Proverbios capítulo 8, versículos 13 a 16. Me encanta este versículo 13. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es que aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Él no dijo que no me gusta, él dijo aborrezco. Dios no quiere autoridades que están andando aquí con arrogancia, un mal camino, perversa, orgullo, que no es humilde, que no está entendiendo que todo el poder que tiene vino de Dios. Los que creen que son algo que no son, porque Dios nos dio todo lo que tenemos, todas nuestras habilidades, toda mi mente y lo que tengo, Dios me dio habilidad para pensar, administrar. Yo puedo ver mi propia vida y yo puedo ver todos los errores y todo en mi carne, en mi ser. Estoy pensando algunas veces, ¿cómo es posible que Dios puede usarme para ser un pastor misionero? Porque me conozco mi carne. Yo sé qué soy. Estoy pensando, wow, si no era para Dios, que abra oportunidad, que me guíe en mensajes por su Espíritu, ayudándome a preparar un mensaje. Todas las cosas que yo hago por el Señor, es por el Espíritu Santo Dios que está dando el poder y guiándome, mostrándome. Estoy pensando, ¿qué voy a hacer si no era por su poder, Espíritu Santo? ¿Qué voy a enseñar? ¿Qué habilidad tengo yo para poner un mensaje en orden? ¿Qué tipo de iglesia vamos a tener? Uno carnal, sin las bendiciones de Dios. Estoy pensando, todo lo que tengo, yo tengo porque Dios me dio. Yo no hice nada de mí mismo, de mi carne, de mi poder. Es Dios que me dio todo. Mira 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes. Y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes. Y todos los gobernadores juzgan la tierra. Wow, mira 17. No está minutos para continuar hasta aquí, pero vamos a leerlo. 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. El poder de Dios, Él está en carga, Él está en control. ¿Cómo puedo decir, mírame, con orgullo, quiero compartir contigo todo lo que yo conozco? Gracias, pastor, para llamar esa cita con mis hermanos. Yo quiero compartirle que yo sé qué estamos haciendo aquí. Arrogancia, mi orgullo. Quiero mostrar a los demás todo lo que yo conozco. ¿Qué tiene que Dios no te dio? ¿Qué tenemos nosotros que Dios no nos dio? Vamos a amar al otro y usar los dones, habilidades, inteligencia, autoridades que tenemos, que Dios nos dio por el bien, no carnalmente. Ninguna persona es una persona que Dios no puede cambiar, quitar o disciplinar en un momento. Ninguno existe. Y Dios se ponga y se quita. Mira aquí en Daniel. En Daniel capítulo 2, versículo 20. Daniel capítulo 2, versículo 20 hasta 22.
ese versículo, el clave es versículo 21. Pero vamos a leer 20, 21 y 22. Daniel capítulo 2. Versículos 20 a 22, que dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Quién es? Son el poder y la sabiduría, suyos son. El 21, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Es Dios, es Dios. Él puso autoridades para nosotros seguir para nuestro bien. Tenemos que cuidar mucho cuando nosotros estamos buscando una manera para cazar una trampa. Tenemos que pensar mucho como cristianos cuando estamos buscando una manera para no pagar impuestos, tributo. Pero, pastor, yo entiendo. También yo quiero pagar los menos impuestos que es posible, legalmente. Esta iglesia es una iglesia que no es de AC, pero es de AR, Asociación Religiosa. Dice que no tenemos que pagar algunos impuestos. Pero todos los impuestos que tenemos que pagar, estamos pagando. Porque es correcto. Los que no tenemos que pagar, o el mínimo, vamos a pagar el mínimo para usar más dinero por la gloria del Señor. Pero no vamos a empezar a hacer cosas malas por un buen Señor. Amén. Tenemos que pensar bien en lo que estamos haciendo, en cómo estamos gobernando. Tenemos que pensar muy bien en nuestros negocios. ¿Qué estamos haciendo en nuestros negocios? ¿Estamos guiando a los empleados para hacer mal? ¿Estamos tratándoles correcto? ¿Estamos pagándoles correcto? ¿Estamos pagando impuestos correcto? Algunas veces no podemos hacer todo lo que queremos hacer en nuestra carne porque hay leyes, pero no es una razón o justificación para no hacer que es correcto. Pero no estoy en acuerdo y Dios puso en orden y no me pidió si estoy en acuerdo o no. La cosa es, tenemos que cuidar, hermanos, en obedecer las cosas que estamos en acuerdo y buscar una manera para no hacer las cosas que no estamos en acuerdo. Amén. ¿Estoy diciendo la verdad? Algunas veces no me gustan algunas cosas, pero no es opción. Tengo que hacer que es correcto. Nosotros tenemos que hacer que es correcto. Yo creo con todo mi corazón, esta iglesia está bien bendecida de Dios, no por inteligencia de tu pastor o de los demás, pero por obediencia. Por obediencia. Nosotros hacemos errores algunas veces. Somos normales, pero ¿cuál es la actitud? ¿Estamos corrigiendo las cosas malas cuando se pasa? ¿Estamos haciendo que es correcto? ¿O estamos diciendo, ni modo? ¿Cuál es la actitud? Hacia el gobierno, la ley que Dios puso en orden. Perdónme. Ok, vamos a continuar aquí en capítulo 4 de Daniel. Mira este rey, todos conocen este rey. En 4:28, este Nabucodonosor. ¿Dije correctamente esta vez? Qué bueno. Estuve practicando. Ok, vamos a ver. Vamos a empezar en versículo 28, capítulo 4. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Quién tiene autoridad aquí para quitar este rey de autoridad como
como líder y rey de Babilonia? ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién tiene esta autoridad? Es Dios. Mire que Dios está diciendo aquí. Si Dios puso este hombre como rey para hacer que es correcto, no actuar carnalmente o tomar la gloria. No es así. En 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, Dios. Y vamos a ver 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Wow, aquí está. Vamos a continuar hasta 37. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Él rezó. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores, mira, ¿y mis qué? Gobernadores. Los gobernadores están bajo un rey, ¿verdad? Pero Dios usó ellos para sacar al rey, que es autoridad sobre ellos. Pero mira quién está buscando al rey. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Quién está en control? Dios. ¿Este reino es de quién? Dios. El diablo piensa que es suyo. Pero Dios permite a Satanás hacer que él está haciendo, porque es el plan de Dios para permitirle hacer que está haciendo, por cada persona hacer una decisión, quién va a seguir. Pero Dios está en control. Pero cuando Dios puso a alguien en orden que no está obedeciendo, Él tiene poder para quitar también. Yo no puedo decirle cuántos pastores hicieron errores que Dios quitó como pastor o misionero. Yo conozco mucho más que yo quiero conocer, por nombre, por vista, que conozco personalmente, que hablé y serví abajo a algunos de ellos. Cuida con esta mentalidad que estoy en control. Es mi familia. Dios sabe qué está haciendo. Dios está en control. No el hombre, ni pastor, no el rey, pero Dios, aunque los hombres piensan así. Mira aquí en Juan 19:1. Juan capítulo 19. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan 19, versículo 1. Yo quiero leer 1 a 11. 11 es el clave, pero por favor, vamos a ver el contexto. Aquí tenemos a Jesucristo enfrente de Pilato, antes que murió en la cruz. Tiene una vista a los hombres que, este Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Él está en control.
Los hombres ya están pegándole, va a colgarle. Si es el Hijo de Dios, ¿cómo es posible? Para agarrarle y ponerle enfrente aquí para hacer qué estamos haciendo a Él. ¿Cómo es posible? Porque Él voluntariamente fue así para salvar a nosotros. Porque el pago del pecado es muerte. Y Jesucristo murió voluntariamente. Él vino para dar su vida. Nadie quitó su vida. Mira aquí en versículo 1 hasta 11. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron, ¿es correcto? Con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, a los traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dio Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Mira cómo Jesucristo respondió. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Nadie tiene autoridad. Tú, Pilato, no tiene poder para hacer nada a mí si no era dado por mi Dios Padre. No tiene el poder para hacer nada si no era para Dios. Recuerda también una vez él dijo: yo puedo llamar miles de ángeles en cualquier momento si yo quiero hacerlo. No tiene poder para hacer nada si Dios no quiere permitir. Pero yo vine por esta causa, para morir por pecados de mi creación, para salvar el mundo, para salvar el mundo. Vamos a rezar en Romanos. Vamos a rezar Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Estamos resistiendo a Dios cuando nosotros estamos resistiendo el gobierno. Cuando nosotros estamos resistiendo contra autoridades, estamos resistiendo de Dios. Mira aquí en Tito 3, 1 y 2. Y regresamos a Romanos un momentito. Pero vamos a ver aquí en Tito 3, 1 y 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Estás allí para hacer una buena obra de Dios. Están aquí
para gobernar y tener un control, para tener un orden y todo, para todos tener paz. No para actuar carnal. ¿Ok? Mira aquí en versículo 3. Romanos 13, vamos a continuar versículo 3. Leyendo 2 y 3. Romanos 13, 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a los establecidos por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mira 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Están allí para traer disciplina. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Cuando estamos haciendo lo que es correcto, tenemos su protección. Cuando estamos haciendo mal, tenemos razón para tener miedo de autoridades. Porque tenemos que obedecer la ley. Mira aquí vamos a rezar aquí un momentito, pero vamos a ver en 1 Pedro capítulo 2, versículo 13. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 y 14. 1 Pedro 2, 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Aquí está hablando de los hombres, los gobernadores, las autoridades. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, para someternos a los poderes. Vamos a ver lo mismo libro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12 a 16. 12 a 16. Nuestra protección del Señor. Mira que dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentáis por temor de ellos, ni os conturbáis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Aquí, dice aquí, es el Señor que nos proteja. Si nosotros vamos a obedecer, si nosotros vamos a hacer que es correcto, Dios va a bendecirnos. Cuando nosotros estamos siguiendo nuestra autoridad, Dios va a bendecir. Si no es un acuerdo con mi autoridad y si no es pecado, si no está diciendo, hey, yo quiero que mate a su vecino, porque a veces es contra la palabra de Dios, la palabra dice es mejor para obedecer a Dios que el hombre. Pero cuando el gobernador está diciendo que paga los impuestos, hace y esas cosas así, ese no es pecado. No es un gusto algunas veces, pero no es razón para robar el gobernador, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios. Algunas veces en mi carne estoy pensando, pero yo prefiero robarles. Me está robando a mí. ¿Sí? Así algunas veces. ¿Por qué no? Ellos roban a los demás. o quiere escuchar mi carnalidad. Vamos a hablar CFI. Puede ver mi cara como 2 minutos. Cosas que pasan. Sentimos injusto. Yo puedo ser muy carnal, sarcástico, muy rápido cuando hablo de CFI. Cosas que yo experimenté. ¿Cuántos de ustedes también pueden hacer lo mismo? ¿Solamente 2? Perdón, hay muchas manos ahí. Ya, tenemos experiencias, cosas para causarnos sentir amargo, ¿verdad? Yo tengo mis razones también. Mi staff está muy bendecido.
para estar en mi presencia cuando algo pasa así. Está pensando, ese es el pastor del diablo. No están tan mal. Pero de verdad, algunas veces nuestra carne dice, no, pero no es una excusa, ¿verdad? Para hacer que es mal. Algunas veces nos frustra, pero no es una excusa, no es pretexto. Yo no puedo decir, pero yo no creo que es justo. No es evidencia que no es justo. Algunas cosas que es justo, yo siento que no es justo. ¿Tiene algunas veces? Algunas veces está sentado que eso no es justo, no voy a hacerlo, pero cuando buscan la Biblia no pueden encontrar algo para mostrarle que es injusto. Es solamente algo que no le gusta. Ese pasa algunas veces. Vamos a ver aquí en Hebreos 13, 7 y 17. De verdad, yo no quería poner pero Dios me dijo, pongo. Okay. Hebreos. Porque yo soy un pastor, yo no quería poner por esa razón nada más. Hebreos 13, 7 y 17. Algunas veces gente siente como los pastores usan los dos versículos para abusar sus autoridades. La cosa está mostrándoles que los pastores deben cuidar mucho en lo que están haciendo. Mira aquí 13, 7. Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Mira 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta. Oh, wow, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Los pastores son autoridades sujetos a Dios, ellos a los pastores, porque los pastores velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta. ¿Tengo que dar cuenta para ustedes? Hombre, ¿hay alguien que quiere ser pastor? Empezando el domingo. Cuando yo entendí todas esas cosas, yo recuerdo una vez cuando yo tenía un gran miedo. Hace años cuando yo estuve aquí como pastor, porque voy a decirle, cuando estuve en Alabama, yo era como pastor de los niños, pero no era pastor en staff con autoridad. Yo no hice nada sin mi pastor decirme qué puedo hacer o no puedo hacer. ¿Me explico? Y no es como una autoridad para hacer decisiones. Cuando llegué aquí para ser pastor en 2000, entonces yo estuve pastor por primera vez. Y yo recuerdo un hombre que entró a mi oficina y él dijo eso. Pastor, dime, ¿qué voy a hacer en esa situación? Cualquier cosa que me diga, yo voy a obedecer. Mi corazón cayó. Estuve acostumbrado en el pasado para dar mi opinión algunas veces. O para decirle a alguien mi consejo. Pero cuando él dijo, yo voy a hacer que me dice, miedo cayó sobre mí. Y literalmente le dije, dame una semana. Y regreso para decirle. Yo estoy muy en serio. Y Dios me mostró cuida. Es en ese momento cuando yo empecé a decir, Dios, ¿qué estoy pensando cuando te pide para ser un pastor misionero? ¿Cuál era mi problema? Porque yo no puedo estar contento donde estuve. Ahora mira que yo hice. Ahora yo tengo una autoridad y ahora no puedo salir. Dios me llamó y yo fui y ahora yo tengo esta autoridad. Pero estás diciendo, ok, tiene autoridad. Pero cuidan lo que hacen. Porque están allí para cuidar, enseñar, dirigir bíblicamente. Como los profetas, ¿recuerdas los profetas del Antiguo Testamento? Tú vas a decir lo que te dije. Profeta no va a decir a la gente nada, no va a repetir nada de algo, no va a añadir o quitar de lo que te dije. Y si no pasa exactamente que el profeta dice, mátale, porque es un profeta mal, un profeta falso. En el Antiguo Testamento, ellos matan profetas que dicen que Dios dijo algo y cuando no se pasa, Dios no dijo eso, mátale. No me matas, por favor. ¿Me explico? Necesitamos tener un buen miedo sano del Señor para obedecerle y no tomar tan light decisiones que hacemos como cristianos, porque cada uno tenemos que dar cuenta al Señor, porque también la palabra dice, cada cristiano
cada hijo de Dios, cuando morimos, tenemos que ver al Señor cara a cara para darle una cuenta por nuestra vida. Y cuando escucha la palabra y decide para no hacerlo, Dios está diciendo, ya escuchaste, ya sabe. Y cada uno tiene que dar cuenta. Cuida con las decisiones que hacemos. Amén. Vamos a rezar aquí en Romanos capítulo 13. Vamos a continuar en versículo 4 y 5. En 4 y 5. Porque es servidor de Dios para tu bien, dice, los que tienen autoridad. Porque los magistrados, está hablando en versículo 3 y dice aquí en 4, porque es servidor de Dios para tu bien, no por tu mal. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, que es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Entonces, los magistrados bendiga los que hacen bien y también disciplina los que no. En 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, no solamente porque no quiere una disciplina, sino también por causa de conciencia, tu corazón como cristianos, hijos de Dios, para tener paz en su propio corazón. Haz lo que es bien para tener una tranquilidad entre tú y Dios, no solamente porque no quiere ir a la cárcel o una multa, ¿verdad? 1 Pedro 2, 18. 1 Pedro capítulo 2, versículo 18 hasta 24. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Qué claro es? Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mira 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vamos a ver otra vez, corriendo, vamos a otra vez a Romanos, versículo 6 y 7, para terminar, porque estoy mirando el reloj, tenemos que pasar un poco más rápido. Romanos 13, versículos 6 y 7, que dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atiendan continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Como es el Señor Jesucristo estamos trabajando, como es a Él que está enseñando. Mira aquí el versículo 8, que recuerda allí en Mateo, vamos a hablar de eso. ¿Cuántos de ustedes recuerdan Mateo cuando los fariseos quieren hacer una trampa y pidió Dios o al Señor de los impuestos y pagar de César? Recuerdo cuando él dijo, tráeme una manera de César, tráeme uno. Y la figura de quién está encima, es de César. Entonces da a César que es de César y Dios que es de Dios, ¿verdad? ¿Recuerda eso? Jesucristo enseñó eso. Mira, Dios puso todo en orden. No pelea contra Dios. No pelea contra Dios. Versículo 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido
la ley. Wow. Gálatas 5:14. Gálatas 5:14. Voy a leer 2, 3 aquí y ya. Gálatas 5:14, que dice: porque toda ley en esta sola palabra se cumple. ¿Recuerda cuál es? ¿Recuerda cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros entendemos que Dios puso todo en orden para nosotros seguir y vivir en paz, tranquilidad, en amor con uno y el otro, haciendo lo que es correcto, y Dios puso el gobierno en orden. El hombre hizo corrupto en muchas cosas, pero permite a Dios sea Dios. Es Él que saca un rey o ponga un rey. Es Él que disciplina. Pero si nosotros hacemos que es bien, no tenemos que preocupar. Ora para ellos. La palabra no dice ora por sus reyes y los de autoridad sobre ti. Ora para ellos. No dice para desobedecerles. Es nuestra naturaleza para hacer que creemos que es justo y desobedecer en lo que es injusto. Hay muchas cosas injustas en este mundo, hermanos. De verdad, yo no puedo mostrarle mucho que es justo en este mundo por la corrupción. Pero Dios hizo por nuestro bien. ¿Y sabes qué nosotros vamos a hacer cuando Jesucristo regresa después de tribulación? Recuerda donde nosotros vamos a servir. ¿Cómo qué? Reyes y sacerdotes. ¿Cuál es el plan de Dios entonces? Él no dijo que yo voy a reinar con una barra de hierro. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo cuando Él regresa después de tribulación, esta corrupción que es corrupto, Él va a usar lo mismo gobernador, el mismo orden, autoridades, todo el gobierno que Él puso en orden. Él va a cambiarles para poner nosotros, para reinar bajo el Señor Jesucristo, para todo el mundo. Va a seguir el gobernador, el gobierno, toda la administración del gobernantes, ¿cómo se dice? Dios dijo que voy a reinar con una barra de hierro. Vamos a hacer que es correcto, donde todos pueden sentir cómodo, en paz, nadie robando a nadie. Impuestos, sí, impuestos por impuestos, pero que es justo para todos, justos para todos. Dios es justo. Ahorita no es justo en el mundo, pero nosotros, porque nosotros, el plan de Dios es para nosotros obedecer ahorita y rezar para reinar. Muy interesante, ¿verdad? Entonces es importante a Dios para nosotros obedecer y hacer que es correcto en todo lo que hacemos. Amén. Es importante por nosotros hacerlo. Este es Romanos capítulo 13. ¿Por qué estoy enseñando este? ¿Porque hay corrupción en la iglesia o algo? No, simplemente porque es los próximos 10 versículos en Romanos que estamos siguiendo. Estamos aprendiendo, estudiando Romanos. Ahora voy a decirle, hermanos, de verdad, algunos de nosotros escuchamos cosas esta mañana que nos causa sentir poco incómodo. Por algunos de nosotros no estamos haciendo bien cuando llegue el punto de obedecer el gobierno o no robar y hacer otras cosas. Hay decisiones que tenemos que hacer, amén, porque es fácil para nosotros en un mundo donde hay tanta corrupción, ser corruptos también, pensando que si ellos van a hacer eso, yo voy a hacer esto entonces. Algunos de nosotros tenemos que pagar impuestos que no estamos pagando. Algunos de nosotros necesitan pagar IMSS, Infonavit y otras cosas de nuestros empleados que no estamos pagando y haciendo, ¿verdad? Okay. Entonces, si es dinero que llega de México, si en esta iglesia nosotros tenemos algún dinero que llega de Estados Unidos, de gente que está dando como diezmo algo, que podemos usar diferente. Ese es diferente porque no llega de México. Pero todo lo que llega de México, impuestos y cosas así. Pero las leyes cambian. Entonces, voy a decirle, algunas cosas tenemos libertad para hacer sin pagar impuestos por la ley. Porque la ley dice está bien, porque el dinero no originó aquí en México, porque llegó de otras iglesias en Estados Unidos que da por mi cuenta que yo puedo traer aquí y usar aquí sin dar reporte a México, porque no llegó de México, no llegó de diezmos. ¿Me explico? Entonces, gloria a Dios, algunas cosas pueden hacer, no mucho, pero algunas cosas, pero conforme a la ley, conforme a la ley. No piensa que tú puedes continuar a desobedecer a Dios y romper la ley y recibir las bendiciones de Dios
Si Dios está bendiciéndole, está haciendo mal, ¿por cuánto tiempo más va a permitirle? Hasta ver la mano de Dios. ¿Okay? Vamos a hacer que es correcto porque es correcto. Y Dios va a poner todo en orden. Haz lo que puede hacer correctamente. Y no hace las cosas que no puede hacer correctamente. Amén. Es que es correcto. Bueno, buen mensaje para todos nosotros. O estoy tentado algunas veces también para decir, vamos a hacer porque yo sé el abogado puede protegerme o cuidarme. Wow. ¿Cuántas veces pedimos? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? ¿Qué quiere hacer, pastor? ¿Qué dice la ley? Es lo que queremos hacer. Eso es porque ahorita nosotros estamos esperando para ver cómo podemos construir aquí enfrente una sala de entrada. Estamos pasando un proceso. Espero que este próximo lunes o martes vamos a escuchar de una persona que estamos pagando para investigar todo, para ver qué podemos hacer y no podemos hacer y si podemos hacer. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por ese mensaje. Ahora ayúdanos. Ayúdanos para obedecerte. Ayúdanos para poner nuestra confianza en ti, sabiendo si nosotros vamos a hacer que es correcto, aunque posiblemente cuesta más, a un costo más, un gasto más, sabiendo si nosotros vamos a obedecer y hacer que es correcto, hacia los impuestos o pagos o diezmo que es tuyo. Si hacemos que es correcto, tú vas a bendecirnos en maneras que el dinero y otras cosas no puede llenar. Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quiere aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste.
No importa de tu pasado. Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quieres aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para hacer salvación un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.